Hola, me llamo Jan-Erik van der Elst y te voy a hablar sobre el extranjero. He decidido dividir mi presentación en 8 diferentes partes: la introducción, el existencialismo, la estructura, el tiempo, el narrador y narración, el espacio, la temática y la conclusión. La introducción. Albert Camus nació en Mondovia, Algeria, en 1913 y murió en Villa Berlín, Francia, el año 1960. Nació en una familia modesta de inmigrantes franceses, donde una gran parte de su infancia y juventud transcurrió en Argelia. Estudió filosofía en la universidad, pero dado su enfermedad, tuberculosis, no pudo seguir sus estudios. Después formó una campaña de teatro que consistía en representar obras clásicas. Su fama empezó en el año 1942, cuando publicó El extranjero y el mito de Sísifo. También participó en la Segunda Guerra Mundial, cuando militó en la Resistencia y fue uno de los fundadores del periódico clandestino Combat. El existencialismo. La filosofía existencialista empezó en el siglo XIX, sus fundadores fueron Soren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche, y alargó hasta la mitad del siglo XX. Aunque el existencialismo se atraviesa a toda la historia de la humanidad, dado que la filosofía caracteriza a todos los seres humanos y define por qué existimos. La filosofía existencial se interesa en reflexionar sobre el sentido de la existencia y de la muerte, con cuestiones abstractas que ocultan los conflictos del hombre. La originalidad de la existencia individual se afirma en las obras existencialistas. Lo principal de las obras existenciales es el individuo como singular, lo diferente de este personaje frente a la realidad, criticando el sistema de dialecto que absorbe cualquier rasgo de individualidad o singularidad, hablando de los diferentes puntos de la realidad individual. También se aporta la existencia como libertad, es decir, que la existencia establece el valor de cada realidad individual, que sería una libertad que no está asociada a nada que le determina. Lo que quiere afirmar es que el ser humano no tiene una naturaleza o esencia que dirige a su libertad, sino que es la libertad que le hace ser. Esta obra de Albert Camus se considera existencialista por la principal importancia que se le da a los rasgos individualizados del protagonista. Meursault es un personaje indiferente e insensible ante la sociedad, echando la culpa a su insensibilidad u otros rasgos externos como el calor, la comodidad, la falta de sueño, etc. Meursault es criticado y juzgado por una sociedad que considera su individualismo como algo inaceptable, por lo que se intentará primero cambiarle y después acabar con él. La estructura. La estructura externa. Se podría dividir la obra en dos partes. La primera parte consiste en los primeros 6 capítulos. En esta parte conocemos a los personajes, que serían Meursault, Marie, Salamano, Raymond, Masson, Señor Pérez, el conserje y la enfermera. Nos cuentan la historia de Meursault hasta el asesinato del árabe, donde le mata gracias a 5 tiros. La segunda parte consiste en los siguientes 5 capítulos. Aquí se narra la estancia de Meursault en la cárcel, el desarrollo del juicio por el asesinato del árabe, donde le condenan por no llegar en el entierro de la madre, y sus reflexiones de su vida antes de su muerte. La estructura interna. Durante la novela he encontrado varias figuras literarias que me resultan interesantes. He encontrado la antítesis: todo es cierto y nada es cierto. Personificación: antes de que la noche caiga sobre el puerto. Onomatopeya: salida del tuntún de la puerta. Epíteto: bruscamente se levantó y se dirigió a grandes pasos. Y un hiperbatón: una solución quiero. El tiempo. El tiempo histórico de la obra sería durante el año 1942 en la colonia francesa Algeria. Esa época específicamente influyó en la obra porque la novela fue escrita y publicada durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Podemos ver que influye mucho en los pensamientos de Camus porque la novela está basada en la filosofía existencial, la pérdida de la moralidad en la sociedad y la pérdida de la noción sobre la muerte. Todos esos fundamentos formaron parte de la Segunda Guerra Mundial y, como podemos ver, influyeron en la obra. El tiempo interno de la obra dura 6 meses.
La obra empieza con Immediate saltando a la muerte de la madre de Mersault y nos dando una explicación de la vida que tenía Mersault antes de la muerte de su madre. Albert Camus utiliza el pretérito indefinido durante toda la obra, confundiendo la perspectiva de la continuidad temporal. También hay una pérdida de noción del tiempo desde el inicio de la obra, es decir, que el tiempo durante la obra no es significante en la vida de Mersault. El tiempo interno de la obra también influye mucho en la novela, porque en la obra era verano y eso significa que hacía mucho calor, dado que encima Argelia está en África, donde hace muchísimo calor con el sol brillando todo el día. Esto influye mucho al protagonista Mersault, haciéndole sentir sensaciones de angustia, dolor y pesadez, que le impiden reaccionar de una manera normal. Podemos confirmar esto en los momentos más importantes de la obra, cuando Mersault no llora en el entierro porque el sol había alterado su estado físico, impidiéndole que siente emociones por su madre. Cuando mata al árabe, porque no puede soportar el daño que le hace el sol, haciéndole sentir dolor, pesadez, angustia, etc. Y al final, en el juicio, por el intenso calor, Mersault empieza a pensar que el juicio es un juego y no lo toma en serio. Podríamos decir que el sol casi simboliza la violencia y la muerte, dado que tiene ese efecto sobre el protagonista y que siempre está en los momentos más graves de la obra. Narración y narrador. El narrador de la obra es un narrador de primera persona del singular. Un narrador protagonista que no envejece, no muere y solo existe dentro del relato. Relata hechos desde su punto de vista y no narra más hechos de lo que él mismo conoce. El narrador va a incorporar al lector en su relato, haciéndole partícipe de los hechos y defendiendo así el tiempo del lector que se busca. La característica principal es la utilización de la primera persona singular tanto en pronombres como en verbos. Algunos ejemplos son: pensaba cuánto me habría gustado pasarme de no haber sido por mamá. Estaba agotado y me dejé caer en mi camastro. Y yo también me sentí dispuesto a revivirlo todo. El espacio. Durante la obra, la acción transcurre en diferentes sitios de Argel. En el asilo, donde su madre falleció y fue para verla una última vez. La ciudad en sí, restaurantes, oficinas, baños, su edificio, etc. La playa, donde conoció a Marie Cardona, al amigo de Raymond, masón, y donde cometió su crimen de matar al árabe. La cárcel, donde estuvo antes, durante y después del juicio, reflejando su vida de cómo podría haber tomado otras decisiones. Otro punto muy importante relacionado con el lugar sería la discriminación contra los árabes durante la época del libro. Los árabes fueron vistos como personas peligrosas en el caso de Raymond, inmigrantes que no deberían ser aceptados dentro de la sociedad. Fueron extranjeros como Mersault. Por eso, en el juicio no le condenan por haber matado a una persona, o a un árabe en este caso, pero lo condenan por no haber llorado en el entierro de su madre. Actúan de esa manera porque no consideran que el árabe es humano, sino que es un imaginado de la sociedad y que no forma parte de la ley. La temática. El absurdo. Uno de los temas principales de la obra es el absurdo en la existencia de Mersault. Algunas escenas donde más se enfatiza la característica del absurdo es cuando el protagonista muestra su insensibilidad y deshumanización, achacando este rasgo al cansancio, al calor, muy recurrente durante la obra, y la incomodidad. Esta característica es muy dominante en las obras existenciales. La muerte. Es un tópico literario donde se considera la muerte como un final trágico e inevitable, pero en este caso Mersault no lucha contra ello ni cae en una actitud depresiva o autodestructiva, sino con una actitud fría e indiferente, mostrando un personaje deshumanizado y despojado de toda emoción humana. Hay tres muertes principales en la obra, que eran un antes y un después en la vida del protagonista: la muerte de su madre, el árabe y su propio final. La muerte de su madre y el árabe no la afectan emocionalmente, pero antes de su propia muerte reflexiona sobre su vida,
Se da cuenta de cómo se debía sentir su madre y la razón por la que se echó un novio en los últimos años de su vida. Para no sentirse tan solo y tan triste, decide pensar en el día de su ejecución, frente a la multitud de gente. Encuentra la razón de su existencia, pero como podemos observar, esto es en los últimos momentos de su vida. La indiferencia. En esta obra podemos ver esta característica en sitios como cuando Mali le pregunta al Mesot si la quiere, a lo que éste responde que no, pero que si quiere ella, se casará con ella. En conclusión, esta obra refleja la filosofía existencial donde el hombre determina quién es por sus actos. También simboliza la sociedad de los años 1940 y cómo tratan a los marginados como Mersol, que no semblan a un ser humano. Muchas gracias y espero que os ha enriquecido.